Buenas tardes, queridos. Es bueno poder verla nuevamente por este medio y también estudiar las escrituras juntos y seguir conociendo más del Señor. Y obviamente darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho con cada uno, como he sabido también que le ha cuidado a cada uno, a pesar de la enfermedad y a pesar obviamente de lo que es este tiempo. Algunos sin trabajo, sin duda, podemos reconocer la gracia y la misericordia del Señor. Así que le doy gracias al Señor también por lo que Él está haciendo en la iglesia y lo que sigue haciendo en cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar este tiempo orando al Señor, dándole gracias por todo lo que Él hace y también pidiéndole también su guía, su ayuda en todo lo que hoy vamos a aprender de las Escrituras. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu cuidado y tu misericordia, Señor, y tu bondad. Y gracias, Señor, porque reconocemos que necesitamos de ti, Señor. No, Señor, si respiramos, Señor, aun si incluso, Señor, nuestros ojos despiertan en la mañana, Señor, pueden abrirse. Sabemos que es un día en que vemos tu misericordia, Señor, renovarse un día más, Señor. Te alabamos por todo lo que tú haces y por quién tú eres, Señor. Y te pedimos que seas tú dirigiendo nuestras vidas, Señor, conforme a tu palabra, ayudándonos, Señor, a amarla cada día más, Señor, sabiendo que ellas son las que dan testimonio de ti. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y te rogamos, Señor, que lo que vas a hablar hoy, Señor, a nuestras vidas podamos no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino hacedores de la palabra. Gracias por este tiempo y por tu bondad, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, vamos a dar solamente algunos avisos, ¿ya? Um, para poder recordar algunas cosas. Una de ellas, quiero empezar, eh, obviamente, a poder recordar a los hermanos también el tema de la canasta de amor. Sin duda se ha podido entregar a familias que necesitan y no queremos olvidar tampoco eso, tomándolo como un compromiso de amor hacia los demás. Así que, queridos, queremos motivarte a poder, si tienes un kilo de arroz o cosas así, fideo, alimentos no perecibles, confort y cosas que son necesarias para el mantenimiento de alguna familia que necesita, por favor, ven a dejarlo a la iglesia, no hay ningún problema. Y así también estaremos distribuyendo a familias que necesitan también esos recursos. Así que queremos también ser prácticos con el amor, no solamente decir que nos amamos, sino ser prácticos con ellos. Y una forma práctica es también colaborar con aquellos que tienen necesidad. Así que, queridos, queremos motivarte a ser práctico en tu amor. Así que la canasta de amor es una de las formas prácticas que tenemos para poder manifestar ese amor hacia los hermanos y también hacia aquellos que no conocen del Señor. La segunda, otro aviso que tenemos que dar, obviamente, o queremos dar, es que ya empezó el Instituto Bíblico Berea. Para aquellos que quieran estar en el instituto, el pastor Antonio está dando este segundo semestre panoramas del Nuevo Testamento. Así que nos dejamos cordialmente invitados a los que quieran participar de oyente. Pueden hacerlo, pueden contactarse ya sea conmigo, con el pastor Antonio, también para poder estar en el grupo WhatsApp de instituto, y también obviamente le hacen llegar su apunte, ¿ya? Así que si quieres participar, avísanos para poder ayudarte con eso. Esos son para los del instituto, los que quieran estar en el Instituto Bíblico Berea, ¿ya? Ese es un aviso que estamos pasando. Y obviamente recordar, este es el segundo año. El primer año vimos todo lo que es teología sistemática básica. Y ahora vamos a dar solamente panoramas del antiguo, que ya lo vimos, primer semestre, y panoramas del nuevo, que es el segundo semestre por el pastor Antonio. Así que, queridos, queremos motivarte a estudiar las Escrituras, queremos motivarte a conocer más del Señor. Y este es un medio también que queremos utilizar para también llevar ese conocimiento a aquellos que quieren saber más de quién es el Señor. Así que puedes comunicarte si quieres más información. Por favor, escríbenos por interno al WhatsApp y te estaremos contestando. Ese es otro aviso. O un aviso más, también queremos comunicar los cultos de la semana. Obviamente recordarles el culto del día miércoles a 20 horas. Estamos en el culto de hoy, ya obviamente escuchando las Escrituras, que son las que dan testimonio del Señor, que son las que purifican, las que transforman el corazón y santifican el alma.
Así que queremos siempre exponer las escrituras con precisión. Así que, queridos, por favor, el día miércoles tenemos este tiempo de aprender de las escrituras. El día domingo también a las 11, a las 10:30 de la mañana tenemos una sección de preguntas y respuestas, que significa, puede dejar una pregunta, o si tiene alguna pregunta acerca de las escrituras que no entienda o que necesita saber con mayor precisión algo, obviamente entendiéndose que el tiempo son 30 minutos para contestar las preguntas que tengamos. Por favor, deje su pregunta y estaremos contestando con lo justo y preciso para poder ayudarte con eso. Y después a las 11 horas tenemos nuestro tiempo de adoración familiar, estudiando la carta de Primera a los Corintios. Así que, queridos, ahí estamos el día domingo a las 11 horas ya de la mañana. Obviamente también tenemos más estudios. De hecho, el día sábado a las 8 de la tarde, Chile, estamos estudiando lo que es la carta a los Romanos. Y el día domingo a las 18 horas Chile, estamos estudiando lo que es el libro de Génesis, capítulo 2. Así que si quieres participar en uno de estos estudios, querido, no hay ningún problema, avísanos para poder incorporarte nuevamente en los grupos y mandar obviamente todo lo que necesitan. Eso significa tener que instalar en sus celulares lo que es Zoom, que es la aplicación que estamos ocupando, y también ahí en los grupos se coloca el link para que puedan ingresar y estudiar, y estudiemos juntos también las escrituras. Así que hay harto que hacer también en la semana. Otra cosa que queremos recordar a la iglesia, a los hermanos, son 3 cosas importantes. Una de ellas es: lea, estudie, medite y memorice las escrituras, sobre todo practíquelas. Ya, eso son en realidad una de las cosas que queremos enfatizar siempre. Por favor, querido, lea, estudie, medite y practique la Biblia en su propia vida. Así que si quiere saber más, si quiere cambiar más, la mejor forma es: conozca más del Señor, llene su mente y su corazón con las escrituras, y va a ver cómo el Señor obra en su vida, transformándola a la imagen de Jesucristo, que es lo que dice las escrituras. Así que eso es algo que queremos enfatizar. Segundo, ore por los hermanos y los enemigos. Es fácil orar por los hermanos, pero ore por los enemigos. ¿Ya? Son cosas que el Señor nos ha mandado a hacer y queremos enfatizar también eso. Ore por los enemigos, no paguéis a nadie mal por mal, y obviamente queremos ver también vidas transformadas y siendo nosotros luz en este mundo. Y tercero, predique el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, que es lo que Pablo dijo a Timoteo. Querido, predique el evangelio. No hay excusa. Por si acaso, no digamos es que estoy en pandemia, no puedo salir, pero tienes medios para hacerlo. Tenemos Facebook, WhatsApp, Twitter y un sinfín de medios para poder predicar el evangelio. Y obviamente tenemos familiares, amigos, compañeros de trabajo a los cuales compartir las verdades del evangelio de Jesucristo. Así que, querido, por favor, predica el evangelio, invita a otros a escuchar palabra del Señor, como nosotros te invitamos a ti. Tú invita a otros para que puedan conocer al Señor Jesucristo. Y un aviso más para la iglesia es recordar las ofrendas que son importantes para el mantenimiento de lo que es el local, para lo que es el mantenimiento de las cosas que necesitamos tener. Así que, por favor, recordar que esto no es una imposición, es una forma de gratitud y queremos ser enfáticos. Eso muestra dónde está el corazón de la iglesia. Queremos motivarte a ser generoso con el Señor y con su iglesia. Así que, obviamente, eso implica mantener las cosas que necesitamos mantener como iglesia. Así que hay 2 medios para hacerlo. Una de ellas puede ser por la cuenta que tenemos, o presencial. Puedes venir acá y dejarla en el ofrendero sin ningún problema, y la persona, la tesorera, va a tomarlo y va a incorporarlo. ¿Ya? Sin más que decir, vamos a orar y vamos a la carta a los Efesios, capítulo 1. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque, Señor, ellas son las que dan testimonio de ti. Ellas son, Señor, manantial a nuestras vidas. Ellas son en realidad, Señor, las que convierte el alma y las que santifican nuestras vidas. Permítenos escucharte
Permítenos, Señor, oírte a ti con un corazón dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad. Y gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, porque sabemos que es bueno, agradable y perfecto. Te alabamos, Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, Efesios capítulo 1, verso 18 al 20. Efesios capítulo 1, verso 18 al 20. Dice Efesios capítulo 1, verso 18, al 23. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los cielos, en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Una de las cosas que hay que entender, obviamente, siempre es recordar lo que ya hemos visto. Debemos recordar cómo Pablo se presenta a la iglesia, y eso nos dice como una carta, podríamos decir, general, una carta que obviamente nos permite reconocer su autoría. Y empieza obviamente saludando a la iglesia de Éfeso, diciendo básicamente: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y eso es algo que aparece casi en la gran mayoría de las cartas del apóstol Pablo. Ahora, no solamente se presenta, sino vemos las bendiciones espirituales del creyente. Y eso podemos verlo dentro del versículo 3 hasta el versículo 14 del capítulo 1. En eso vemos todas las bendiciones espirituales que el creyente posee. Y eso es algo que si has estado acompañándonos en el estudio, son cosas maravillosas poder entender todas las bendiciones que el Señor nos ha dado, que son bendiciones, como dice obviamente el mismo texto, espirituales, no son materiales. Y Pablo alaba al Señor diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que, querido, no solamente nuestra ciudadanía está en los cielos, sino que nuestra herencia está en los cielos, sino que también nuestras bendiciones son del cielo, son espirituales. Y todo eso lo tenemos únicamente por medio del Señor Jesucristo. Y eso es algo que el apóstol Pablo ha desarrollado en esta sección, explicando a los hermanos esas bendiciones que el Señor nos ha dado. Ahora, debemos recordar que la carta está dividida en dos grandes secciones. La primera sección, en la que estamos viendo, habla, o lo que está haciendo el apóstol Pablo es enseñando doctrina en la iglesia, para que en la segunda sección de la carta, que sería del capítulo 4 al 6, esa doctrina sea aplicada a la iglesia de forma, obviamente, que puedan vivir de acuerdo a lo que son en realidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo hace dentro de este texto. Ahora, cuando pasamos al capítulo 15, versículo 15 hasta el 23, van a ver básicamente la oración de Pablo y los recursos del creyente. En otras palabras, van a notar ahí como Pablo dice: por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. De manera que el apóstol Pablo lo que está haciendo es orar y dar gracias y primeramente al Señor por la vida de los efesios, y también pedir al Señor algo netamente que va ligado hacia los creyentes, hacia ellos. Ahora, ahí, como les dije, vemos la petición, y dice ahí: para que el Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esa es la petición que el apóstol Pablo está haciendo.
Vemos también los medios por los cuales eso iba a llevarse a cabo. Y dice el verso 17, perdón, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero dentro de ese medio también vemos las razones o el propósito. Dice ahí, para que sepáis. Tres grandes verdades espirituales. Una de ellas dice él, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuáles las riquezas? ¿Y cuál es el poder de Dios que actúa en los creyentes? Y esas son cosas que vamos a estar viendo en el texto de hoy. Si notan, obviamente, y quiero comenzar mencionando algunas verdades generales del texto. Y cuando hablo de verdades generales tiene que ver netamente con lo que podemos ver básicamente a simple vista. En primer lugar, la oración, querido, siempre ha sido un medio para glorificar a Dios. Cuando oramos mostramos dependencia del Señor. No solamente dependencia hacia el Señor, sino reconocemos que la suficiencia de Él es algo que nosotros necesitamos. Él es autosuficiente. Nosotros no. Necesitamos de Él y reconocemos eso en la oración. Reconocemos todo lo que Dios es. La oración, querido, es el medio por el cual Dios nos ha dado para poder conocerlo a Él y también reconocer nuestras limitaciones hacia su persona. Dice, Señor, yo te necesito, Señor, yo soy aquí. Y hay muchos tipos de oraciones en el texto. Podemos ver dentro de la Biblia una gran cantidad de oraciones y cada una de ellas reflejan algunos aspectos del carácter del Señor, y sin duda podemos recordar eso más de una ocasión y más de un texto puede venir a tu mente. Así que, queridos, la oración es un medio que glorifica a Dios porque le reconocemos por quién es Él en realidad. 2. La oración básicamente está ligada netamente no solamente a lo que queremos decir, sino también cómo la usamos. Y creo que en la actualidad no solamente es un problema el cómo la usamos. Generalmente las oraciones de los creyentes contemporáneos están basadas en necesidades mayormente físicas. Pedimos, Señor, quiero un auto, Señor, quiero una casa, Señor, quiero esto, Señor. Y casi la gran mayoría de las peticiones que tenemos están asociadas con cosas materiales, cuando nuestras bendiciones son espirituales. Y fíjense que es interesante notar cómo el apóstol Pablo entiende esa realidad. ¿Y por qué? Bueno, vemos ahí cómo él pide al Señor, se regocija obviamente en la vida de los hermanos, pero él pide cosas que son netamente espirituales. Para que sepáis, para que puedan comprender. Pablo ora al Señor para que Él les pueda ayudar a entender a los hermanos de los Efesios ciertas verdades espirituales. Y en realidad, si somos honestos, nuestras oraciones generalmente escasean de ese tipo de petición. Muy poco pedimos al Señor por conocimiento de su persona. El 80 o 90% de la oración consiste en solamente bendiciones o aspectos materiales. Debemos ver que el Señor dice, no os afanéis por las cosas de este mundo, que comeremos, que vestiremos, porque el Señor sabe que necesitamos de esas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Entonces hay cosas, queridos, que en realidad están desenfocadas. Nuestra oración está desenfocada generalmente porque, como dije, están netamente ligadas en las cosas materiales. La mejor forma de saber tu estado espiritual es qué es lo que oras. ¿Qué estás pidiendo? Porque generalmente pedimos cosas que no vienen al caso. Podemos ver a Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, querido, hay cosas que obviamente debemos entender. Y en tercer lugar, otra observación general es que cada vez que Pablo habla del Señor Jesucristo, no puede parar de hablar de Él.
¿Te has notado cada vez que él empieza a hablar del Señor? No puede solamente decir gracias Señor, no, empieza gracias Señor en el nombre de Cristo, empieza a dar todo un discurso, una doxología, un texto doctrinal de quién es Jesucristo, qué es lo que hizo, qué pasó con él. Él no puede parar de hablar de su Señor. Y eso es algo que debemos reconocer en nuestras vidas. Sería lindo y es bueno pensar, yo soy de ese aspecto, si hay algo que puedo aprender de Pablo, yo soy así. Puedo aprender de eso de Pablo, de que no puedo parar de hablar de mi Señor. Debería ser una realidad para el creyente, no poder dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Querido, eso es algo que Pablo hace. Ahora, notemos cosas interesantes del texto. Porque Pablo, como ya mencioné, ora al Señor diciendo básicamente lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y eso es lo que dice. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Bueno, no cesa de dar gracias, pero también dice haciendo en memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De manera que lo que Pablo hace es pedir al Señor que les permita entender a los hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de su persona, de quién es Dios, de quién es Jesucristo, qué es lo que Él ha hecho. Ahora, fíjense que el verso 18 nos indica básicamente el medio. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y creo que esto es obviamente es una realidad. Dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y es una buena traducción también lo que tenemos en nuestro texto. La Reina Valera 1960 es buena traducción cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Pero el texto original dice algo así: alumbrando los ojos de vuestro corazón. Eso es lo que dice el texto. Alumbrando los ojos de vuestro corazón. Esta es la traducción literal. La pregunta es, ¿por qué? Básicamente creo que la Reina Valera es una buena traducción cuando el texto original dice corazón y no entendimiento. Ahora, la palabra corazón, que es cardia, aparece 7 veces en Efesios, bajo obviamente diferentes contextos. Vemos el ejemplo en el verso 18, que es lo que estamos viendo ahora, pero también aparece en el capítulo 3, verso 17, en el capítulo 4, verso 18, en el 5, 19, en el 6, 5 y 6, y en el capítulo 6, verso 22. Ahora, como ya dije, la palabra corazón, aunque puede significar el órgano físico, aunque muy rara vez aparece en el texto bíblico, pero puede significar el aspecto físico, generalmente es utilizado como el centro de la vida emocional, espiritual o mental. Cuando el judío hablaba del corazón, no estaba hablando casi generalmente del órgano. Estaba hablando del centro neurálgico del ser humano. Y esa es la idea. De ahí que en el Nuevo Testamento también sigue la misma lógica. Podemos encontrar esta palabra traducida como mente, voluntad, deseo, intención, entre otros significados. Por otro lado, la Reina Valera es una buena traducción cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, porque esa es la realidad. Como ya dije y mencioné, el judío pensaba muy diferente a nosotros. Cuando hablamos de entendimiento, de corazón, nosotros pensamos en el organismo o de una forma emocional. Cuando el judío pensaba del corazón, o básicamente que estoy enamorado de, así como un aspecto de cariño. Pero cuando los romanos o los judíos hablaban del corazón, estaban hablando del centro neurálgico del ser humano, y eso implicaba la mente. Cuando la Biblia dice: mi corazón he guardado tus dichos,
Podría pensar, en mi corazón. Generalmente la gente lo puede pensar como el corazón en el aspecto físico. No, está hablando de la mente. En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De manera que la mente es el centro donde se libran las batallas espirituales y también, obviamente, de donde debemos capacitarnos. Vemos más de una ocasión que el apóstol Pablo dice eso, en ejemplo en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 hacia adelante. Básicamente él habla de ese de mantener la mente ocupada, mantener la mente siendo transformado nuestra mente por medio de la palabra. Así que, querido, esa es la idea. Cuando la Biblia habla de mente, cuando el texto acá dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, esa es la realidad de mente o el entendimiento, la capacidad de poder comprender las verdades escriturales. Ahora, como dije, es una buena traducción. Teológicamente, cuando dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, teológicamente esta doctrina es conocida como la iluminación del Espíritu Santo. Y eso es la realidad, la iluminación. R.C. Sproul, que es un buen teólogo, dijo lo siguiente: la iluminación es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios, y esa es la realidad. No es, querido, que usted sea más sabio que otro, no es que sea más inteligente que otro, no es que seamos los más capaces, no, en realidad es Dios. Es Dios el Espíritu Santo ayudándonos a entender esas realidades espirituales. Es Él que nos ayuda a entender qué dicen las Escrituras. Fíjense que las Escrituras dicen eso. Podemos ver en Juan capítulo 16, cuando dice el mismo Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice: tomará de lo mío y os lo hará saber. Os recordará todas las cosas. Es el Espíritu Santo que nos permite entender esa verdad. O podemos ver, ejemplo, mira a los Corintios, en la analogía que da el apóstol Pablo acerca del aspecto del conocimiento que el hombre tiene de sí mismo, cuando dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, dije Pablo, que nos revela todas las cosas, y esa es la idea. Querido, cuando hablamos de iluminación, esa es la doctrina en la cual podemos reconocer que es el Espíritu Santo ayudándonos a entender las verdades de las Escrituras. A veces la gente dice: ¿cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe eso? ¿Cómo lo vio? Estaba ahí y no lo vi. Bueno, no es que seamos más inteligentes o menos inteligentes, es Dios. Si hay un ejemplo de eso, se lo puedo mencionar con el apóstol Pedro. Podemos recordar que el apóstol Pedro estaba junto con el Señor, y el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, y el texto dice, unos dicen que eres Elías, Jeremías o algunos de los profetas. Y el Señor le responde: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y él, nuevamente, Pedro, impetuoso, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gran declaración, sin duda, de un hombre como Pedro. Pero no es que sea más brillante. Podemos ver en realidad la respuesta del Señor: no te lo reveló sangre ni carne, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Es Él quien te enseñó, es Él quien te mostró esa realidad. Y es eso lo que el apóstol Pablo está orando. El apóstol Pablo está orando para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de quien es Dios. Y eso lo hace por medio del Espíritu Santo, iluminando el corazón y la mente para que la persona y el creyente pueda entender las verdades escriturales de la palabra de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Por eso dice el texto: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y en eso hay que recordar o básicamente reconocer que hay un grado de dificultad también en la traducción. Algunos piensan que hay tres formas de interpretarlo, este mismo texto. Básicamente, hay una opción que se llama
una interpretación donde tenemos un anacoluto, y eso significa, básicamente implica que hay una falta de correlación sintáctica entre los, básicamente, elementos de la oración que tenemos acá. No hay una relación. Algunos dicen, no, eso es un anacoluto, no tenemos una relación sintáctica. Y algunos piensan eso. Otros piensan que tiene que ver con otra forma de explicar eso. Es básicamente considerar como un predicado de sean básicamente que es como una expansión de la obra del Espíritu Santo, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de Dios, de espíritu de sabiduría y de conocimiento en la revelación de Él, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Y algunos piensan que ese sepáis puede ser una expansión de la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Y puede ser. O también puede considerarse como básicamente, como una obra, o como podríamos llamarlo en griego, un acusativo absoluto. Ahora, para poder explicar eso, quiero ayudarles también un poco con algunas cosas, ¿ya? Una de ellas tiene que ver una de ellas tiene que ver netamente con lo que podemos ver en el texto. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Ahora, eso es algo que debe considerarse obviamente dentro del contexto. Ahora, fíjense que el texto dice para que sepáis, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza? Ahora, Pablo presenta 3 áreas particulares del conocimiento divino que los hermanos deben saber. Y es algo que tú debes saber. Y Pablo dice, bueno, hay 3 áreas que el creyente debe saber. Una de ellas es la esperanza. ¿Ya? La esperanza de su llamamiento, las riquezas de su herencia y la supereminente grandeza de su poder. A.T. Robertson, hablando de esto, dice, cuando el Espíritu Santo abra los ojos del corazón, se podrán ver todas estas grandes verdades descritas en Efesios 1:12. Querido, no hay otra forma. Si no es el Espíritu Santo obrando en el corazón del creyente, no hay opción del que el creyente pueda entender estas verdades espirituales. ¿Cuáles son ellas? La esperanza de su llamado, las riquezas de su herencia y la supereminente grandeza del poder de Dios obrando en el creyente. En simples palabras, la oración de Pablo consiste en que los hermanos puedan comprender la realidad y la naturaleza de lo que significa ser un cristiano. Yo no sé si tú entiendes eso, cuál es la realidad de lo que significa ser un creyente a cabalidad. Y creo que mientras estemos en este cuerpo y en este tiempo tampoco lo entenderemos en plenitud. La pregunta es, ¿sabes algo de qué significa ser cristiano? ¿O cuáles son los beneficios o la esperanza a la cual fuiste llamado? ¿Cuáles son las riquezas de tu herencia y cuál es el poder que actúa en ti? Si no entiendes eso, difícilmente puedes comprender lo que el Señor está haciendo. John MacArthur, hablando de eso, dice, hasta que comprendamos quiénes somos verdaderamente en Jesucristo, es imposible que básicamente vivamos una vida obediente y plena. Solo cuando sepamos quiénes somos en realidad, podemos vivir como lo que somos. ¿Tú sabes lo que eres? Y si sabes lo que eres, ¿vives como lo que eres? Y son cosas que debemos entender. Puedes saber quién eres en Cristo, pero no vivir como lo que eres. Pablo, debemos recordar, Pablo lo que está haciendo acá está ayudando a los hermanos a entender, le está explicando para que ellos después puedan aplicar lo que ya han aprendido. La pregunta es, ¿sabes quién eres? Y si sabes quién eres, ¿vives como lo que eres? Y son preguntas que debes contestar. Ahora, fíjate que el texto dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y eso nos marca el propósito
o la razón por la cual Pablo ora al Señor por los hermanos, para que sepan. Ahora, dentro del idioma griego hay dos palabras que se traducen como saber o conocer. La palabra, una de ellas es ginosco y la otra es oída o oído, que es básicamente la misma idea. La diferencia radica en que ginosco sugiere origen o el progreso en el conocimiento, mientras que oída sugiere plenitud de conocimiento. En segundo lugar, ginosco implica frecuentemente una relación activa entre el que conoce y la cosa o persona que es conocida. Hay una unión ahí entre medio, básicamente implica un conocimiento básicamente por relación. Oída simplemente está dentro del campo de la percepción y por eso se entiende que oída es un conocimiento perceptivo. Y esa es la idea acá. Él dice para que puedan entender cabalmente, totalmente, ¿qué cosa? ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es las riquezas? ¿Y cuál es el poder? Y eso es lo que Pablo está queriendo decir ahí. Ahora, lo interesante de eso es que dice, si recordamos lo que dice, ejemplo, Romanos capítulo 8, verso 29, podemos entender qué es lo que esperamos y a qué fuimos llamados. Fíjate que el texto de Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, hablando del Padre, de la obra del Padre, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y eso es cuando habla, y eso significa básicamente saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Bueno, los creyentes son llamados a ser como Jesucristo. A eso somos, a eso vamos. Cada día que pasa debemos orar, Señor, confórmame más a la imagen de tu Hijo. Que Él crezca en mí y que yo mengüe. Y esa es la idea. Si el corazón del creyente no está en ser como Cristo, no sé en qué cree en realidad. Y es algo que debemos anhelar. Hay una canción que hace mucho tiempo atrás escuché que me encantó en realidad y me hizo pensar, la primera vez me hizo pensar bastante y las veces que lo escucho pienso también en ella. Y dice, ¿cómo imitar al Maestro? ¿Cómo imitar a Jesús? Si paso tan poco tiempo buscándole en oración. ¿Cómo tener su mirada, sus santos ojos de amor? Si apenas leo la Biblia, si apenas escucho su voz. Y es una realidad y cada vez que me hace que la escucho, me hace pensar en mi relación con Dios o la relación de los hermanos con Dios. ¿Cómo imitar al Maestro? Como dice la canción que recién les comenté, cómo imitar a Jesús. Y es verdad. La medida de lo que vives es la medida de lo que lees. Es la medida de lo que buscas. Hablando de Jesucristo. Hablando de Dios. Y eso es algo, querido, que se nota. Vemos en Efesios más adelante. Y también en Colosenses, en Gálatas, en otras partes de la Biblia, las obras de la carne y las obras del Espíritu. Y ahí está. La segunda cosa que Pablo ahora dice, para que sepáis no solamente cuál es la esperanza que Él os ha llamado, sino cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuál es la riqueza que tenemos en nuestras propias vidas. Y dice el tercero, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. F.B. Meyer dice, es poder. Eso dice, y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y F.B. Meyer dice, es poder. Es su poder. Es un gran poder. Nada menos bastaría. Es un poder supereminente en grandeza, más allá de lo que siquiera podamos llegar a pensar. Y eso es verdad, eso es el poder de Dios.
Cuando hay, dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza? Wow. Para que el creyente pueda entender lo grande del poder de Dios. Y ese es el poder de Dios que opera en nosotros. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Querido, es una realidad que no podemos pasar por alto. No solamente tenemos un llamado, no solamente somos ricos en Cristo, sino que también tenemos un poder que nos ha sido dado por Dios para ser más como Él, para hacer las obras del Padre. ¿Y cuál es ese poder? Bueno, es grande, más allá de lo que tú y yo podamos entender. Por eso dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Ese es el poder de Dios, querido, que Él da al creyente y está a su disposición. Podemos ver Hechos capítulo 1, verso 18, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Podemos ver también que el Evangelio en sí mismo es el poder de Dios para salvación. Querido, no debemos, a veces creo que no entendemos ciertas verdades. Y una de ellas es que a veces oramos mal. Decimos, Señor, dame poder para poder hablar con las personas. Querido, ya tienes eso. Pablo, fíjense que una cosa que debemos notar es que Pablo no ora para que los efesios tengan poder, sino para que puedan entender los recursos que el creyente o que ellos poseen. Pablo no ora por poder, es ilógico si tenemos a Dios de nuestro lado. Es Dios con nosotros. Es Dios por nosotros. Tenemos el Evangelio que es poder de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidar. Dice el texto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolos de los muertos. Ahora fíjense, según la operación del poder de su fuerza. Ahora, todo este poder que está a nuestra disposición y que debemos comprenderlo muy bien es según la operación del poder de su fuerza. No de tu fuerza, no, sino de su fuerza. La palabra operación aquí es la palabra energía, en el sentido de, y se puede traducir como actividad o energía, la cual implica la actividad del Espíritu Santo que opera en el creyente, según te dice ahí, podríamos decir, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la actividad del poder de su fuerza. Y esa actividad se lleva a cabo por el Espíritu Santo. Es Él quien hace eso, es su poder el que hace eso, no es tu poder, no es tu fuerza. Es Dios. Tal es ese poder que actúa en nosotros, que ese es el poder que resucitó al Señor, y eso es lo que dice ahí, la cual operó y lo hizo en Cristo, como actúa en el creyente, querido, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Querido, mira, el mismo poder que resucitó al Señor es el mismo poder que tiene el creyente porque es cuerpo de Cristo. Y eso es una realidad, querido.
Y Pablo ora diciendo, hermanos, oro por ustedes para que puedan, por favor, entender, para que puedan comprender esa realidad. No solamente a lo que Dios los ha llamado, no solamente las riquezas, sino los recursos que están a su disposición, que es todo el poder de Dios para la gloria de Dios. Ese poder que vemos. Y tú podrías preguntar, ¿y cómo lo veo? Y ese poder lo ves cada vez que el Señor obra en tu vida y hace más de Cristo en ti. Si hay algo que podemos ver en nuestras vidas, querido, es recordar cómo eras y qué es lo que el Señor ha hecho hoy. Y vas a ver el poder de Dios obrando en tu vida. No solamente antes, sino ahora. Y eso es algo que debemos entender muy bien. Es el poder de Dios obrando en la vida del creyente. Dice la cual y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza. Y sin duda lo que hace el apóstol Pablo es volver a la analogía del cuerpo. Si hay una de las analogías que más ocupa el apóstol Pablo, hablando de la relación iglesia y Cristo, es el cuerpo. Lo vemos en diferentes lugares, Colosenses, Efesios, Corintios. Vemos cómo habla del cuerpo y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo. Él manda, nosotros obedecemos. Hay una subordinación ligada, básicamente es su voluntad, no tu voluntad. Y eso es lo que podemos aún aprender del Señor. No se haga lo que yo, sino lo que tú, dijo el Señor. Y es algo que debemos decir, Señor, nosotros, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pablo lo dijo muy bien cuando se convirtió. ¿Qué quieres que yo haga? Y eso debería ser algo muy normal para nosotros, orar, Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? Dime con tu palabra, guíame con tu Santo Espíritu a saber qué hay que hacer, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada, cómo conocerte más a ti. Y por eso dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Y eso es una verdad también, somos cuerpo de Cristo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso es algo que sin duda lo podemos ver, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, es Cristo llenándolo todo. Todo lo que somos y todo lo que tenemos es solo y únicamente por Cristo. No hay otra cosa, no hay otra verdad, no hay otra forma de vivir sino con Cristo. Es por medio de Él, en realidad, que estamos donde estamos. Él es Dios obrando en nuestras vidas por Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, al cual podemos decir gracias, Señor, por todo lo que tú haces con nuestras vidas. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos reconocerte que, Señor, nos falta conocerte más. Nos falta, Señor, aprender más de ti. Nos falta, Señor, deleitarnos más en ti. Ayúdanos a no solamente conocerte, Señor, sino a disfrutar conocerte. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces con nosotros, Señor. Aunque a veces no entendemos todas las cosas, permítenos, Señor, no entenderlo necesariamente, sino conocerte a ti y entender de ti que tú eres bueno. Y que todas las cosas que tú haces, Señor, son buenas. Señor, gracias por este tiempo y gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos, Señor. No en este mundo, aunque nos has dado más de lo que merecemos.
Pero mucho más, Señor, te damos gracias por aquellas bendiciones que están en los, Señor, que poseemos, Señor, espirituales, eternas, sin mancha ni contaminación. Te alabamos, Señor, por todo lo que tú haces y guíanos, Señor, en lo que resta de esta semana. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, queridos, que el Señor les bendiga. Solamente recordarles día domingo, 10:30, preguntas y respuestas. Una perspectiva bíblica de la vida. Así que si tienen alguna pregunta, por favor haga la pregunta y déjela para poder estar contestando esa pregunta. El día domingo a las 10:30 de la mañana y 11 horas tenemos nuestro culto normal. Ok, así que nos estamos viendo. Un gusto poder saludarles y que el Señor los bendiga. Hasta luego.